Estamos en el domingo 28 del tiempo ordinario, en el ciclo C. Vamos a ver la liturgia de la palabra para este domingo. Tenemos, como es, transversales. Primero está la parte de la sanación de 2 leprosos, uno en el Antiguo Testamento y luego el grupo de los 10 leprosos en el Nuevo Testamento. El punto central es: la salvación es universal. La salvación no es para un grupo, sino que la salvación de Dios es universal. Ese es el eje transversal de la liturgia de la palabra de hoy. Vamos a ver un poco de manera detallada cada lectura. Tanto la primera, que está tomada del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17, como el Evangelio de Lucas 17, del 11 al 19, aparece el tema de la sanación, la primera de parte del profeta Elías y en el Evangelio de parte de Jesús. En la tradición de la Iglesia, el tema de la lepra ha sido comparado con el pecado. San Juan Crisóstomo habló sobre la lepra como la enfermedad del alma, y San Irineo de León señaló que somos leprosos cuando vivimos en el pecado, con oportunidad de limpiarnos en el bautismo. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer la reflexión de hoy en torno al tema del pecado, en torno al tema de la lepra y algunos elementos. Vamos a ver alguna característica que nos presentan los leprosos. La primera es acercarnos a Jesús con nuestras lepras. Recuerden que los 10 enfermos en el pasaje que hemos escuchado identificaron primero la fuente, se dieron cuenta de que Jesús estaba de camino y decidieron acercarse a Él porque sabían que en Jesús estaba la fuente de su salud. Primer elemento para nosotros en esta reflexión. Aunque claro, en el contexto de la enfermedad, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo del profeta y también en nuestros tiempos, quien tenía la enfermedad le acompañaba también un rechazo público, un aislamiento social y un sufrimiento psicológico por el desprecio. De ahí que ellos, a pesar de todo eso, no tenían miedo de acercarse al que le podía dar la salud. Tomaron la decisión de acercarse a Jesús, que podía darle la salud. Para nosotros, queridos hermanos, también debemos tener la confianza de acercarnos a Él, independientemente de cuál sea nuestra lepra, independientemente de cuál sea nuestro pecado. Es necesario para eso hacer como los leprosos, primero reconocerlo. Reconocer que estamos enfermos, reconocer que somos necesitados y reconocer que hay alguien que puede perdonarnos y acercarnos a Él. Por eso podemos repetir con los leprosos del texto: Señor, ten compasión de nosotros. El segundo elemento, la segunda enseñanza de los 10 leprosos para nosotros es obedecer la palabra de Jesús. Recuérdense que Jesús va caminando, ellos se le acercan para pedir que le regale la salud, que le devuelva la salud, y Jesús le dice: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Es interesante como cuando uno va a un médico y le dice el problema que tiene y el médico lo envía a otro médico. Pero ellos fueron obedientes a Jesús porque sabían que Él le daba la salud, podía darle la salud, y obedecieron. Lo primero es el tema de la humildad, reconocer que están enfermos y acercarse a aquel que le puede dar la salud. Lo segundo es el tema de la obediencia, porque nosotros somos más obedientes si la obediencia está de acuerdo a la lógica nuestra, a la lógica humana. Cuando esa obediencia que nos pide Dios rompe nuestra lógica, uno no es tan obediente. Pero ellos fueron obedientes y se produjo el milagro. Mientras iban de camino, recibieron la sanación. Dice que mientras iban de camino los leprosos, recibieron la sanación. La otra enseñanza que nos da, además de obedecer la palabra de Dios, es la de testimoniar el obrar de Dios. Jesús no tuvo que tocarlo. Interesante. A veces nos acercamos
para que nos hagan una oración de sanación y nosotros, nos pide la iglesia que con imposición de la mano hagamos la oración y la oración hecha con fe sanará al enfermo. Así dice la palabra de Dios y también la oración que hacemos cuando visitamos a los enfermos. Ahí aparece entonces el elemento de que Jesús no necesitó tocarle para sanarlo. Mientras iban de camino, se da la fe, primero de parte de ellos porque se acercaron a Jesús, y segundo, la respuesta de Dios a través de Jesús. Se sanaron. Lo interesante de ese proceso, primero de reconocer su debilidad, segundo de aceptar la palabra de Dios, tercero aparece testimoniar el obrar de Dios y por último se devolvieron a agradecer. De esos nos vamos a la primera lectura y está el profeta que le dice a quien estaba enfermo de la lepra que se arroje 7 veces en el río y que iba a ser curado. Pero cuando profundizamos un poco más en el texto, unos versículos antes y otros versículos después de la perícopa, nos damos cuenta de que aparece una persona que es quien le habla, de que hay un predicador, un profeta que puede sanar la lepra. Y esa persona trabajaba con él en la casa, él acepta, por obediencia se acerca al profeta, el profeta le da la recomendación de sumergirse 7 veces en el río y recibe la sanación. Es decir, Dios utiliza intermediarios, hay alguien siempre que intercede por nosotros para recibir de parte de Dios la bendición que necesitamos en el momento. En la segunda parte que está en el Evangelio, de los 10 leprosos que recibieron la sanidad, dice el texto que solo uno regresó para dar gracias. Y ahí aparece el segundo eje transversal de la liturgia de hoy, el tema de la gratitud, de ser agradecidos con lo que Dios va haciendo con nosotros. En esa parte, el autor sagrado, Lucas, hace énfasis del que regresó, que era samaritano. De los 10, 9 eran judíos y 1 era samaritano. Ese regresa a dar gracias. Pero lo interesante de ese texto, la parte central, además de ser agradecido, reconocer la presencia de Dios actuando, está en lo que recibió cuando fue a dar gracias. Todos recibieron la sanación física. Recuerden que así como Jesús predicaba y también estaba Elías y se daban grandes milagros, también nosotros a veces asistimos a misa en donde se ora un poco más por los enfermos con oración de sanación y muchas personas reciben sanación física, pero no siempre reciben la segunda parte de la sanación que solamente la recibió aquel enfermo que regresó. ¿Y cuál fue la otra parte que es la más importante? Recibió la sanación espiritual, recibió la conversión. Entonces no solamente se sana físicamente, sino que además recibe una gracia mayor que es el don de la conversión. Los demás no recibieron esa segunda parte. Nosotros muchas veces estamos muy empeñados en el aquí y en el ahora, y si tenemos un problema físico, una enfermedad terminal, y vamos a una oración de sanación y no sanamos, se nos puede olvidar que Dios nos está dando una segunda oportunidad. Pero es una segunda oportunidad para encontrarnos con Él, porque al final no será definitivo. Todos vamos a morir a la vida biológica y vamos a tener el paso que es la Pascua de nuestra vida a la vida eterna. Recuerden que si recibimos sanación es para que podamos producir un cambio en nuestras vidas. No podemos quedarnos en el mismo lugar. De seguro que ustedes conocen personas, y yo también, que han recibido sanaciones físicas y que luego se han convertido, y de una manera radical, pero hay otros que la han recibido y siguen normal. De ahí, queridos hermanos y hermanas, que vamos nosotros a pedir la gracia de Naamán, que reaccionó ante la sanación recibida. Se convirtió poniendo su fe en el Señor. Recuerden que él no creía en Dios. Él va a recibir esa oración, esa recomendación del profeta Elías, porque la persona que trabajaba con él en el servicio le da la recomendación. Él lo acepta y luego termina creyendo en el Dios de Israel a través del profeta Elías. Y de los leprosos, de los 10 recibieron sanación.
De ahí decía al inicio de la reflexión que está el tema de que la sanación no solamente es para una parte, para algunos, para los que creen. La sanación, al igual que la conversión y la propuesta de misericordia de Dios, es para todo el mundo. Recuerden que ahí estaban los 10, unos 9 eran judíos, uno era samaritano, y en el Antiguo Testamento había uno que no era ni creyente. Y eso no fue causa para que Dios hiciera la obra y recibieran la sanación. Pues vamos a pedir a Dios nosotros esa gracia. La gracia primero de reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras lepras, acercarnos a aquel que la puede sanar, que es Jesús. Y segundo, no ser limitado en torno al tema de la misericordia. Si somos agradecidos por lo que hemos recibido de Dios, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, tenemos que ser también misericordiosos con los demás, porque también podemos caer en esa otra tentación, y es de recibir misericordia de parte de Dios, pero cuando nos toca dar misericordia, somos un poco mezquinos. De ahí que asimismo como Dios nos permite estar aquí, recibiendo su amor, su paz, su misericordia, al salir de aquí también podamos nosotros ser generosos y dar misericordia. Que así sea.